Esta mañana queremos compartir Mateo 10, del 1 al 4. Si nos pueden acompañar, Mateo 10, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor en esta versión de Reina Valera. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar esta mañana aquí, Señor, en tu presencia, en tu iglesia. Señor, te pedimos que estés con nosotros, tu Espíritu Santo nos hable hoy a cada uno y podamos, conforme a esa palabra, reaccionar y accionar, Señor, sobre ella. Establecemos tu autoridad sobre este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Carlitos, me ayudas con la presentación siguiente, por favor, hermano. Vamos a hablar de la estrategia divina. Y convertirnos en discípulos de Jesús hoy es tan vital como lo fue también en otros tiempos. En todos los tiempos es vital que nos convirtamos en ese discípulo de Jesús, tal como Él desea que seamos. O sea, seguir los pasos del Maestro es indispensable. Una de las definiciones que encontré para discípulo es una persona que está aprendiendo de su Maestro. Y eso es lo que es un discípulo, y eso es lo que Dios también quiere formar en nosotros hoy. El contexto en que se da esta palabra podemos ver un poco antes, en lo que es el capítulo 9, casi al final, cuando habla de la compasión de Jesús. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando y predicando el evangelio del reino. Y dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso estaba haciendo Jesús. Y dice seguidamente que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque dice, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la condición que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Estábamos desamparados, estábamos como ovejas sin pastor, estábamos perdidos. Pero gloria al Señor que nos encontró. Y esa misma compasión Dios la tiene hoy por quienes no le conocen todavía. Es la misma compasión, no ha cambiado. Sigue teniendo ese amor, porque esa es la palabra. Ese amor por las almas, ese amor por las personas, ese amor porque ninguno se pierda. Esa es la compasión de Cristo y que la vemos allí. Y seguidamente se dirige a sus discípulos, ahí al final del capítulo 9, y le dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Así que es una realidad hoy también. La mies, que significa el trabajo, el alcanzar estas almas, sigue siendo muy demandante. Y hay pocos obreros, sigue habiendo pocos obreros para tal tarea, tal misión. No es fácil. No es fácil. Por eso el pastor decía hace poco, están sirviendo. Bueno, hay una bonita oportunidad de servir, de ser usado por el Señor. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos quiere usar. Independientemente de lo que usted sepa, haya estudiado o no, a qué se dedique, el Señor nos quiere usar. Esa es una verdad.
Así que hay que seguir los pasos del maestro. Siguiente capítulo. Y algo que llama la atención cuando habla de la escogencia de los 12 que acabamos de leer en Mateo, es que también en Marcos y Lucas encontramos referencia de esa misma situación, de eso que sucedió, de eso que pasó. Decía el hermano Cris el viernes, cuando hablamos de los evangelios, y esto se llama evangelios sinépticos porque Marcos, Lucas y Mateo describen situaciones similares ante su perspectiva, ante Dios le permitió ser testigos o investigar lo que sucedió. Y qué bueno es eso, porque en eso hay riqueza. Podemos ir a la palabra y qué riqueza hay de poder ver un mismo pasaje ante una perspectiva diferente. Acabamos de leer Mateo y dice entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo dejé hasta solamente el versículo 1. Marcos dice lo mismo de alguna manera, diciendo después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y hago énfasis, él quiso, porque Dios es soberano. Dios llama a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Pero me llama la atención la acción que crea eso. Ante ese llamado hay una respuesta. Vinieron a él. Es el mismo llamado hoy. Y dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, que no lo dice Mateo, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, nos da un punto de vista adicional, se complementa, tremendo. El Señor quiere resaltar cosas cuando vamos a la palabra. Y Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 16, hablando de lo mismo, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Otra perspectiva, me llama la atención a mí, que dice que Jesús, cuando habla de él, fue al monte a orar. No está ni en Mateo ni en Marcos. Eso me habla de la importancia ante una decisión trascendental. El Señor lo puso en oración. Jesús, siendo hijo del Padre, oró toda la noche, dice la palabra. Eso me enseña de que ante una escogencia y una decisión en mi vida debo orar. El maestro lo hizo. Pasó la noche orando y entonces al día siguiente en la mañana escogió a los 12 de muchos otros que había. Esto debemos interpretarlo no como que los demás no eran importantes, pero había una misión específica para estos 12, así como para cada uno de nosotros. Hay un propósito específico que no tiene que ver con quiénes somos para el Señor, es lo importante. Interesante, entonces, esta escogencia de los 12 desde el punto de vista de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que va dentro del evangelio sinóptico. Juan, que es otro evangelio, es diferente a estos tres, y podemos verlo en la palabra. Pero tremendo que ante una misma situación y diversos testigos recopilen y nos cuenten, hey, esto es lo que pasó, y en eso, una vez más digo, hay fundamento, hay riqueza. Siguiente capítulo. Y lo primero que llama la atención en Mateo 10, versículo 1, es cuando dice Jesús, entonces llamando, empieza diciendo, entonces llamando, hay un llamado. ¿Quién dice yo? Hay un llamado. Amén. Hay un llamado.
Hay un llamado, no importa si eres joven, niño, adulto mayor, hay un llamado. Y la escogencia sigue siendo por gracia. Eso no ha cambiado. Y a mí me llamó la atención él mismo en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, cuando Jesús llama a Mateo, precisamente, a quien se le atribuye el escribir el Evangelio. Mateo, un recaudador de impuestos. Eso era súper mal visto. Era para los judíos como un súper pecador, si lo podemos poner así. El pecador son. Y ellos decían, mi pecado no come de él, mi pecado es más pequeño que ese. O sea, a veces categorizamos los pecados. Pecado es pecado, hermano. Dios no hace esa distinción. Pecado es pecado. Y llama a Mateo y me llama la atención ahí en ese versículo. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Así es el llamado. Jesús nos invita a cada uno de nosotros a decir, sígueme. Ante ese llamado, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Si estamos aquí, yo quiero decir esta mañana, es que respondiste como Mateo hizo. Le siguió. Le siguió. Respondió al llamado. Respondió al llamado. Dice, y se levantó y le siguió. No sabemos los detalles, pero ciertamente algo estaba pasando en la vida de Mateo, que cuando Jesús le dijo, sígueme, lo primero que hizo fue levantarse y seguirle, sin más. No dijo, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo una buena posición. Mateo, la palabra no nos dice eso. Dice, se levantó y siguió. Tremendo. El pecador, según los judíos, porque más adelante podemos ver que le recriminan al Señor porque Jesús se va a comer con Mateo, y Mateo invita entonces, ¿a quién va a invitar Mateo? A gente que él conoce, que también eran considerados súper pecadores, diciendo, ¿qué hace Jesús con esa gente? ¿Qué hace Jesús con ese Mateo? Ese tipo que recaudador de impuestos, que prácticamente nos mete la mano en el bolsillo con los impuestos, nos roba. Así se sentían. No nos sentimos así cuando se pagan mucho impuestos. Bueno, hay que pagar, ¿verdad? No vaya a la DGI y no la tome contra los funcionarios. Esa es tu función. Hay que pagar. Pero decían, ¿cómo es que Jesús está con este hombre? Y no solamente estaba con este hombre, estaba con otros así como él. Pero es que, gracias al Señor, Él no hace acepción de personas. Él no se pone a mirar qué es lo que estabas haciendo. Él se pone a ver lo que en Él puedes hacer a futuro, el potencial que tú y yo tenemos en Cristo. Que lo que te digan que tú no puedes, que tú no sé qué, que no tienes capacidad, que no eres inteligente, que no eres tal cosa, que no eres estudiado. Jesús no ve eso. Él ve qué potencial hay en ti para que la gloria sea para Él. Por eso es por gracia. Y qué tremendo. El solo hecho de que Mateo escribiera un evangelio me habla a mí de lo que Dios hizo en él. Me habla a mí de un hombre que en su corazón siguió al Señor en su imperfección, lo obedeció. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy. Así imperfectos como somos, debemos responder al llamado y decir, Señor, me levanto y yo sigo. Yo no sé qué hay más adelante, tú sí sabes, pero ciertamente dice la palabra que lo que tiene el Señor para nosotros es bueno. Lo que Él tiene para nosotros es bueno. Así que ese es un primer elemento que está allí claramente identificado cuando dice, entonces llamando,
a sus 12 discípulos. Otro elemento importante, a ver, es que les da autoridad, vaya, les da autoridad, dice la palabra, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, lo que el maestro hace, le está diciendo, ustedes también lo van a hacer. Yo le estoy dando autoridad. Por eso es importante establecer la autoridad del Señor. En toda situación, en todo momento y en todo lugar, establecemos la autoridad del Señor. En el nombre de Jesús. Eso no es un cliché, eso es poder que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, establezco tu autoridad, Señor, en este lugar. Y ato todo pensamiento contrario a ti. Se establece la autoridad de Jesús ahora mismo en este lugar. Ya. Y en toda situación, y en mi casa, en el trabajo, donde sea que vaya, Señor, establezco tu autoridad, porque tú me la has dado. Él se la dio a sus discípulos, le dijo, le estoy dando la autoridad. No solamente les estoy llamando, les estoy dando autoridad, porque es necesario que la tengan, para que puedan hacer lo que yo hago. Ellos estaban viendo lo que el maestro hacía. Ellos estaban, dice antes de ese capítulo 10, estaba sanando, Jesús estaba sanando, tocando gente. El capítulo 9 habla de sanar al paralítico. Sus discípulos lo estaban viendo y se preguntaban, ¿será que nosotros podemos hacer algo así? La respuesta es sí, en la autoridad de Jesús lo podemos hacer. Hoy lo podemos hacer. Tenemos que empoderarnos, apropiarnos de esa verdad. Y a veces pensamos que esto es facultativo solo de los pastores, de ancianos o de líderes. No, eso no me enseña la palabra. Eso es facultativo de todo el que cree en Jesús y la ha abrazado. Tiene la autoridad del Señor para hacerlo. Usted tiene un enfermo en casa, ore, póngale la mano y crea, Dios va a hacer algo. A veces llamamos al pastor, bueno, puede llamarlo, pero eso no va a cambiar que usted también tiene la autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. ¡Qué miedo! No da miedo, a veces da miedo, pero en ese momento que tiene temor, yo me apropio de la autoridad que Jesús me dio y digo, en el nombre de Jesús, Señor, yo establezco tu autoridad sobre esta situación. Y se va, porque en el nombre de Jesús hay poder, se va. Y hay que entender los propósitos también, Señor. Por eso seguidamente, cuando los llama y les da autoridad, y fíjense aquí que dice toda enfermedad y toda dolencia, en la gracia del Evangelio hay un bálsamo para cada llaga, para cada necesidad, un remedio para cada dolencia. No hay enfermedad espiritual que se contenga al poder de Jesucristo. Y eso era lo importante. Más que una enfermedad física o una dolencia, lo que Jesús le estaba diciendo es que en el espíritu iban a pasar cosas y ellos tenían autoridad para clamar a Él en el espíritu y hacer la transformación que solo Jesús puede hacer. Vaya, y si no lo hizo en nosotros. Recordemos, es necesario siempre tener en cuenta de dónde nos sacó el Señor. Y eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿De dónde nos sacó el Señor? La importancia era lo espiritual, como lo sigue siendo hoy. Pero el Señor da autoridad a sus discípulos para hacer lo que Él hacía en el poder del Espíritu Santo. Como dice su palabra en Mateo 10:30, Él tiene tanto cuidado de nosotros que dice
pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Usted se ha puesto a contar cabellos? En algunos será más fácil que en otros. En los que están calvos y pelones, el conteo es rápido. Pero eso me habla del cuidado de mi Señor. Él dice: yo estoy pendiente de ti. Yo estoy pendiente de cada detalle. Yo estoy pendiente de todo lo que tú necesites. Yo estoy pendiente. Por eso esa palabra está ahí. Eso no está ahí por el gusto. Nada en la palabra está por demás. Ni una tilde, ni una coma. Todo es importante. Aún mis cabellos, el Señor tiene cuidado de eso. Él sabe cuántos son. Él sabe lo que yo necesito. Sin abrir mi boca, ya Él lo sabe. Y está dispuesto a darnos. Está dispuesto. Nos da la autoridad. Gracias, Señor. Bendito seas. Siguiente capítulo. Y Él nos llama y nos da autoridad porque hay una misión. Hay una misión, hay un propósito. Había una misión para estos 12. Particularmente. Iniciaba, si vemos Mateo ahí 10, versículos de 5 al 15, les da instrucciones. La palabra dice, les dio instrucciones. Y vaya así. Les dan instrucciones diciendo cómo tenían que hacer. Esa instrucción inicial era: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Había una misión en ese momento, en ese lugar, en ese tiempo, de ir primero a la casa de Israel. Y le dice cómo hacerlo. Bendito sea el Señor, porque cuando Él nos llama y tenemos tantas dudas, Él nos va diciendo cómo hacerlo. En el momento no lo vamos a ver todo, no lo vamos a entender, pero dando los pasos y siguiendo sus instrucciones, vamos entendiendo más y más. Quizás ellos no entendían todo, esos 12, pero el Señor les dio la instrucción y fueron y lo hicieron. Pero esa misión y ese propósito no solamente quedaba allí, era todavía algo mucho más grande. El Señor no se lo estaba mostrando todo, sino que después, Mateo 28, 19 y 20, cuando dice, ¿verdad? Eso que sabemos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero es que cuando el Señor nos llama, nos da una autoridad y misión y propósito, hay cosas que debemos hacer primero. El Señor nos muestra todo, porque no entenderíamos. Así que el Señor iba llevando a esos 12 y a muchos más a iniciar en la casa de Israel, pero eso no quedaba allí, sino que iban a ir a todas las naciones, a los gentiles, usted y yo. Por eso estamos aquí sentados, porque esa misión y ese propósito era mucho más amplio de lo que ellos podían entender. Era un plan de salvación universal del Señor para todo pueblo y nación. Sigue siendo así. Sigue siendo para todo pueblo y nación. Sigue siendo para los musulmanes. Sigue siendo para todos. Ninguno está excluido. La compasión del Señor que veíamos al final de Mateo 9 sigue siendo vigente hoy. Sintiendo compasión por las multitudes. Compasión por los que todavía no le conocen. Eso fue en su momento, en su contexto, pero sigue siendo vigente hoy. Adivinen quién les toca entonces esa tarea. A nosotros. No solo es cuestión de pastores, es de todos los que creemos en Jesús, todos los que hemos abrazado su verdad, a todos los que nos ha llamado
y empoderado, dando autoridad. Nos toca a nosotros hoy. Nos toca a nosotros hoy poder ser instrumento, un privilegio. Es un privilegio. Porque Dios es soberano. Dice Marcos, hablando de los 12, Él quiso, como Él quiso, Él escogió. Bueno, como Él quiso, te escogió a ti y a mí. ¿Por qué vamos a cuestionar lo que el Señor hace? ¿Por qué vamos a cuestionar la voluntad del Señor? Si Él hace como Él quiere. Y la palabra me enseña que lo que Él quiere es bueno para mí, para mi vida, para tu vida. Pero a veces cuestionamos. Señor, ¿será? ¿Es eso? Y no nos quedamos en ese argumento y nos perdemos de ver lo que el Señor quiere hacer en cada persona. Como Él quiso, como Él quiere que sea. Siguiente, Carlitos. Y hay un desafío, porque ese desafío que está en Mateo 28, 19, de ir y hacer discípulos, en verbo accionar, de ir y hacer, es muy difícil. En sus notas pueden ver del mensaje, es un trabajo duro. Hay un acompañamiento. Ahí tiene que haber un interés genuino de discipular a alguien. Hay que invertir tiempo. A veces hay que pasar por decepciones. Uno está con alguien y de pronto se perdió. Bueno, hay que continuar. A Jesús, estos 12 discípulos lo traicionaron, lo negaron. Cuando fue al Calvario, casi no había nadie ahí. Pero el Señor siguió. Él siguió confiando en ellos. Porque nosotros no vamos a confiar en lo que el Señor ponga en nuestras manos? La gente que Dios ponga, porque Dios va a poner gente. Dios está colocando gente ya está colocando gente en nuestras manos. Modelar. Y me gustó lo que vi en Lucas 8:1, porque el Maestro Jesús, Él, dice en Lucas 8:1, si lo buscamos, un momentito, importante, miren lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y seguidamente, ¿qué dice? Y los 12 con él. Había un acompañamiento. Había una enseñanza. Había un invertir de tiempo. Había el creer de Jesús en que invertir en estos 12 era importante para la extensión del reino. Compartir tiempo con ellos era importante. Compartir tiempo con la gente que el Señor nos ponga en nuestras manos es importante. Hubo gente que lo hizo con nosotros. Hay una responsabilidad entonces de quienes fuimos discipulados, de discipular a otros. Porque el Señor nos lo está mandando. Es un mandato en Mateo 28. Y una vez más, no se trata de qué posición o quién soy, no. Se trata de creer. Por eso el Señor dice, la mies es mucha. Todos tienen que ser discipulados por el pastor. ¿Quién dijo? La mies es mucha y los obreros son pocos. Nosotros podemos
vertir nuestra vida en otros, separar en nuestras apretadas agendas un tiempo para dedicarle a otros. Pero yo veo mi agenda y bueno, lunes tal cuestión, martes reunión, miércoles, el jueves yo quiero quedarme en casa porque quiero ver tal programa de no sé qué tal cena, el viernes de nuevo hay culto, el sábado, y cuando vemos no tenemos tiempo según nosotros. Pero si vemos bien, si ahondamos en ese tiempo, vamos a encontrar espacio, vamos a ver que hay cosas que no añaden valor a lo que estamos haciendo en nuestra rutina diaria. Esto es de valor, esto se llama vidas. Esto es la diferencia entre vida y muerte. Esa es la diferencia entre ver manifestada la gloria de Dios o ver que alguien se pierda hasta el abismo, hasta el mismísimo infierno. ¿Acaso eso no es importante? Acompañamiento, interés genuino, trabajo duro. Hay que trabajar duro. No va a ser fácil. Pero cuando vemos lo que Dios empieza a hacer en esas vidas, lo que el Espíritu Santo empieza a hacer, no nos queda más que darle gracias a Dios por su poder, por su victoria. A eso nos está desafiando el Señor. A eso nos está llamando. Mayor compromiso de todos, en especial los que han sido discipulados. Como dijera Pablo en Gálatas 4:19, vuelve a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Es un proceso difícil, no es instantáneo. No es como meter palomitas de maíz en un microondas y darle popcorn y en 2 minutos y medio salen las palomitas. Ese proceso no es así. Eso me hizo recordar en la última actividad de damas y estaban haciendo popcorn para los niños y lo estaban haciendo en olla con aceite y había quienes decían, ¿eso qué es? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estén haciendo popcorn de esa manera? Y los que estábamos ahí, yo recordaba, yo sí hacía popcorn de esa manera. Y había que hacer varios intentos porque la primera vuelta a lo mejor se quemaban, pero en la segunda te salía mejor. Así pasó ese viernes también. La primera vuelta salieron quemados los popcorn y la segunda vuelta salió mejor, rindió mejor la cosa. Y también me enseñó el Señor, yo no tengo que hacer nada en la cocina, me quemé. Nada más llámenme para hacer panqueques. De ahí no me llamen más, yo no tengo que estar en la cocina. Es trabajo duro, no es instantáneo. Estamos a veces acostumbrados en esta sociedad a que todo sea rápido, a que todo sea al estilo de microondas. Tengo una necesidad, quiero que el Señor responda ya, ya para allá. El Señor no funciona así. Nadie le tuerce el brazo al Señor. Él es soberano, Él nos ama, pero a veces es necesario que aprendamos. Algunos un poco más difícil que otros. No es instantáneo, no es de ya para allá, toma un tiempo. Nos toca es orar y acompañarles. Pero es que ya tengo y todavía no veo, siguen lo mismo. Cree, ora, modela, muéstrale a Cristo en tu vida. Eso debe ser más impactante que hablarle. Ese es el desafío que tenemos nosotros, todos nosotros hoy. No es automático. El invertir tiempo en una persona es un proceso que a veces toma tiempo, pero bendito sea el Señor, que Él muestra su amor para con nosotros. Si no hubieras tenido ese
esa paciencia con nosotros, ¿dónde estuviéramos hoy? Ese acompañamiento, a pesar de no estar, de gente que todavía oraba por uno, ¿dónde estaríamos hoy? Eso el Señor nos manda hoy a hacer nosotros. Y recuerdo a Emerson, que oraba por cada uno de nosotros, de los que había conocido, que en algún momento habíamos pasado por aquí. Y eso cuánto, yo no sé, el Señor me mostrará cuando esté en su presencia, de cuánto me libró a mí personalmente por las oraciones de hermanos. Cuando no quería saber de Cristo, cuando quería estar alejado, cuando conscientemente había decidido apartarme, el Señor mostró compasión por mí, así como también la tiene por usted. Hace falta más gente que ore por otros. Hace falta más gente que decida que así como son imperfectos, que en la mañana hacemos cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos, pero en la tarde el Señor nos coloca una persona. Bueno, ponlo delante del Señor, arrepiéntete, sigue adelante, porque tienes algo que hacer para el Señor. No te quedes, o no nos quedemos en nuestra imperfección. Avancemos, porque la mies es mucha. No se trata de mi problema, todos tenemos problemas, pero el Señor ha dicho que Él toma control de eso. Tenemos que empezar a creer. Ahí en Mateo 5, Mateo 10, del 5 en adelante, el Señor les empieza a decir a sus discípulos todo lo que iba a pasar. Y van a pasar cárcel, lo van a perseguir, y va a pasar esto, y va a pasar a lo otro. Pero yo voy a estar con ustedes. Eso es suficiente para mí y para ustedes. Voy a estar con ustedes todo el tiempo, hasta el fin. Y entonces debemos preguntarnos, ¿qué tanto de Jesucristo está siendo formado en mí? ¿Qué tanto de Jesucristo otros pueden ver en mí? Es una reflexión personal. Todos hemos sido llamados para ser discípulos y enviados para tocar la vida de otros en el nombre de Jesús. Eso debemos hacer. Y quizás si hacemos esa reflexión y decimos, bueno, no están viendo mucho. Bueno, Señor, ayúdame para que como el alfarero me formes, me sigas formando como un barro, moldeándome, para que puedan ver a Jesús en mí, puedan ver a Jesús en nosotros. Ese es el testimonio que impacta hoy en día, especialmente a esta nueva generación. Más que hablar, mostrar, hacer, ser ejemplo. Siguiente, Carlitos. Y volvemos donde empezamos. Hay que seguir los pasos de Jesús, de nuestro Maestro. Hay que caminar, hay que hablar, hay que actuar como Él. Cuando uno pasa tiempo con una persona, y en especial, por ejemplo, cuando un panameño viaja y vive en otro país, comienza a hablar como las personas de ese país. Si va a Argentina, entonces comienza a hablar como argentino. Si va a Costa Rica, comienza a hablar como costarricense. A Colombia. Se pega porque está pasando tiempo con esa persona y las cosas que esa persona hace se le va pegando. Bueno, así es con el Señor. Entre más nos metamos con el Señor, más vamos a hablar como Él, más vamos a caminar como Él, más vamos a actuar como Él. Porque estamos pasando tiempo con el Maestro. Estamos invirtiendo tiempo en una relación.
con el maestro. Y eso tiene que influir. Cosas pasan en el espíritu, cosas pasan en nuestras vidas cuando empezamos a caminar con el maestro. Las cosas, dice, viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. No importa de dónde vengamos y lo que hayamos hecho, si nos hemos arrepentido, que era el mensaje que llevaban estos 12 y todo lo que seguía el Señor, el mensaje del arrepentimiento. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Cristo llegaba para cambiar las cosas. Cristo llegó para transformar nuestras vidas, para cambiarlas. Para lo que hacíamos no antes, lejos de Él, ya no lo hacemos más. Porque estamos caminando, estamos conociéndole, estamos teniendo una relación con el Maestro. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Nuestra forma de pensar también debe de cambiar. Y empezar a pensar lo bueno. Hay una tendencia a pensar lo malo. Y pensamos mal de nuestros hermanos también. Porque si el Señor dice, pensemos lo bueno, dice el apóstol Pablo. Pensemos lo bueno. Dios lo ama a Él, Dios me ama a mí también. Dios nos ama a todos. No hay acepción de personas. Y ahí el Señor me impresionaba. Hay que pasar del como yo quiero a como Dios quiere. Lo que yo quiero que sea. Como yo quiero que sean las cosas. Yo quiero que sea de esta manera. Pero le hemos preguntado al Señor cómo Él quiere que sea. Yo tengo esta opinión. Le he preguntado al Señor qué opinión Él tiene ante ese tema. ¿Cómo quiere Él que sea? No puede ser como yo quiero. Tiene que ser como Él quiere. Tiene que ser como Él quiere. Porque Él sabe mejor que nosotros. Él es Dios. Y volvamos a Marcos 3, del 3 al 15 dice, lo escogió como Él quiso. ¿Qué parte de qué Él quiso? A veces no entendemos. Es como Dios quiere. No como nosotros queremos. Nosotros nos equivocamos. Dios no se equivoca. Y Dios no se equivocó. Déjeme decirle, Dios no se equivocó en escoger a los 12, a pesar que uno lo traicionó. Él no se equivocó. Dios no se equivoca. Dios no se ha equivocado con usted ni conmigo. Él nos escogió. Hay un llamado. Él no se ha equivocado. Hay un llamado, amigo, amiga, para ti también que nos visites. Hay un llamado para ti. Él no se equivoca. Hay algo tremendo para tu vida. Hay algo tremendo para nosotros. Hay algo tremendo. No escucho amén. Hay algo tremendo para tu vida de parte del Señor. Pero es que pensamos lo malo. Nos vamos en esa corriente de negatividad. Ya no quiero ni escuchar noticias. Si hay debate es malo, y si no hay debate también. No entendí. Hay una corriente de todo es malo. No puede ser. El Señor nos enseña, hay cosas buenas. En Él hay cosas buenas para nosotros. En Él siempre va a haber algo bueno. A pesar de todo lo que yo veo a mi alrededor, no estoy viendo nada bueno. El Señor dice que hay algo bueno en nuestra vida, en Él, para nosotros. Dejemos la negatividad.
Caminemos con el Maestro para que tengamos esa perspectiva de vida que Él tiene, que ponga en nosotros. Y cuando yo vea al hermano, yo no vea su defecto, sino vea su potencial en el Señor. Y estos 12, wow, en Hechos nos dice entonces lo que hicieron, lo que pasó. Tomó un tiempo, tomó un tiempo para ver lo que el Señor va a hacer en nosotros. Tomó un tiempo. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tomó un tiempo, pero lograron hacerlo. ¿Por qué? Porque le creyeron al Señor, que lo que Él iba a hacer a través de sus vidas, no porque quienes eran ellos, porque eran hombres humildes, eran pescadores, había de todo en esa escogencia, como lo hay hoy. La iglesia se estableció y creció hasta el día de hoy, sigue creciendo y seguirá creciendo. ¿Y de quién? ¿Con quién el Señor la va a hacer crecer? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Amén. Amén. Y en Hechos 2:47 añade, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso lo hizo con ese grupo y muchos otros más. Eso lo hace el Señor hoy también. Ha de añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Pero hay quienes tienen que formarles, hay quienes tienen que modelarle, hay quienes tienen que invertir en esas vidas tiempo, sacar tiempo de nuestra apretada agenda para poder invertir en otros, para poder mostrarle el amor de Jesús que también a nosotros nos enseñaron. Y más adelante, cuando habla de Felipe, y Felipe compartiendo el etíope, y Felipe haciendo lo que el Señor hizo, sanando. Cada uno de ellos lo hizo. Si vemos la palabra, Pedro también lo hizo. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos hacerlo. Escuchen, nosotros podemos hacerlo. Es el mismo Cristo, el mismo Jesús que caminó con ellos, camina con nosotros hoy también. Y no nos abandona. A pesar de nuestra terquedad, no nos abandona. Es mejor que nos revisemos y pongamos esto delante del Señor. Señor, ayúdame, porque en mis fuerzas no voy a poder, pero en tu fuerza sí. Agarrado de ti, caminando a tu lado, agarrado de tu mano, sí lo puedo hacer. Porque es lo que has prometido, es tu voluntad, la sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo hoy. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? Dios está colocando gente a nuestro alrededor que necesita ser tocado. Y es más, yo desafío, si usted no ha sido discipulado, y no le voy a pedir que levante la mano, pero acérquese, que Dios impresione, y si esa persona se le acerca a usted,
es porque el Señor tiene algo precioso que hacer con usted y esta persona. Empecemos a actuar en la dirección que Dios quiere que nos movamos. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, y la gloria y la honra sea para ti por siempre. Gracias, Dios, porque tu palabra es viva, es eficaz, y tú nos hablas, Señor. Que estemos abiertos a tu palabra siempre. Que estemos siempre abiertos a lo que tienes para nosotros. Que estemos abiertos a eso, Señor, que ya tú has visto el potencial que tiene cada uno, Señor, en tus manos. Podamos empezar a verlo nosotros también. Amigo, amiga, que nos visitas hoy, no es coincidencia. Hay un llamado para ti también. Dios no hace acepción de personas. Hay un llamado para ti. Hay un llamado de Jesús para tu vida hoy. Solo tienes que dar ese paso de fe. Solo tienes que decir: Cristo, quiero que entres a mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Solo tienes que aceptar ese llamado. Así como hizo Mateo, dice, se levantó y le siguió. Es el llamado del Señor para ti hoy también. Si esa es tu voluntad, allí donde estás, solo repite esta oración conmigo, siendo obediente al Señor. Hay un llamado. El llamado viene de parte de Jesús. El llamado no viene de mi parte. El llamado viene de Jesús. Si es tu voluntad aceptar a Cristo como tu Salvador hoy, repite esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y abrazo esa vida nueva que me quieres dar, con propósito, con misión. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Y si hiciste esta oración, te voy a pedir que ahí donde estás, levantes tu mano. Levantes tu mano. Ahí donde estás. Y le voy a pedir a los sugieres, a mis hermanos, que puedan orar por usted. Levanta su mano sin temor. Es un llamado. El llamado es personal. El llamado de Jesús a nuestra vida es personal. Y nosotros decidimos si abrazarlo. El Señor dice hoy: abrázalo. Abrázalo. No te vas a arrepentir nunca más. Ahora la iglesia, ¿por qué no nos juntamos 2, 3, 4 personas? Ponemos uno por otro. Allí revisemos. Si usted no ha sido discipulado, ahí abra su palabra y diga: no he sido discipulado todavía. Y oremos en esa dirección. Oremos por las personas que Dios va a poner en nuestra vida para discipular. Sí, usted, sí, joven, sí, adulto mayor, todavía siempre hay algo que hacer en el Señor. Eso no termina. No nos jubilamos para hacer la obra del Señor. No hay jubilación.